título de esta meditación es Palabras de afirmación. Y para esto vamos a checar primeramente Mateo 3:17. Dice que hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Señor, en tus manos está este momento. Te agradecemos porque nosotros nos das oídos para oír, nos das entendimiento para poder recibir, asimilar, entender lo que tú quieres hablar. Y nos permite, Señor, conectarnos directamente con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, las palabras de afirmación. Pues las palabras de afirmación aquí, en este caso, en Mateo 3:17. ¿Qué son las palabras de afirmación? Pues son las palabras como caricias, el reconocimiento, cuando nosotros reconocemos que amamos a alguien. Porque una cosa es hacer sentir a alguien bien y otra cosa es expresar explícitamente que uno ama a alguien, que uno reconoce algo de alguien. Y si echamos de ver este pasaje, yo veo a Dios en los evangelios. Por ejemplo, vemos dos partes en las que Dios dice, le habla de Jesús y dice: Este es mi Hijo amado. Pero si ustedes ponen atención, ¿a quién le está hablando? Porque todos oyeron. No era una plática privada entre Dios y Jesús, el Hijo de Dios. Dios está hablando audiblemente y todo el mundo está escuchando. ¿Se dan cuenta? Las palabras de afirmación no son voces silenciadas, no son voces opacadas, no son voces que nadie oye, no son solamente intenciones o deseos del corazón, son expresiones claras y vivas que nosotros hacemos con nuestra voz y cuya audiencia no nada más es la persona a la que le estamos dando palabras de afirmación, sino que son todos aquellos que están alrededor y que pueden oír lo que estamos hablando. Es decir, en este caso yo veo a Dios, un Dios que tiene mucho orgullo de su Hijo Jesús. ¿Puedes ver tú eso? ¿Puedes ver a Dios rebosando de orgullo? Rebosando. Y ahí, ¿por qué está rebosando de orgullo? Porque, bueno, Él es Dios, pero pues Dios no levantó su manita, ¿verdad? Su pulgar o su mano, su dedo índice, como diciendo, quiero dar una opinión. No, Dios se mete en el asunto. Estaba teniendo lugar el bautismo de Jesús y Dios se metió. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo había hecho antes? Vemos a un padre lleno de mucho orgullo que ama a su hijo, interrumpe de alguna forma lo que está pasando para decir y que todo mundo oiga: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? Esta es la expresión sana, clara, saludable y la relación de alguien cuando ama a su hijo, cuando ama a un ser querido. Y esto no nada más es de relaciones entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos, entre personas amadas simplemente. Entonces, estas son las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación cuando tú dices claramente y lo dices sin lugar a dudas, ¿verdad? Y si hubo una voz del cielo que decía: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo veo que el mensaje está oyendo Jesús, pero el mensaje es para los demás, el mensaje para que los demás oigan y se den cuenta de que Dios está muy orgulloso, tan orgulloso que es capaz de decirlo con ese fervor, con esa cadencia, con esa pasión: Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mucha complacencia. Mateo 17:5 dice lo mismo. Pero este es en otro pasaje.
histórico. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Esto fue durante la transfiguración. Y nuevamente el Padre interrumpió y dice: necesito hablar, necesito decir, necesito ser claro y enfatizar que yo amo a mi Hijo, que es un Hijo amado y que tengo mucha complacencia con lo que Él está haciendo. Otro ejemplo de palabras de afirmación nosotros lo vemos en Proverbios 31:2. En este caso es muy tierno ver cómo una madre, una mujer está hablando cariñosamente con su hijo, en este caso el rey Salomón. Y voy a leer lo mismo en varias versiones. En la versión Reina Valera dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? La versión PDT dice: tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. La versión Dios habla hoy dice así: hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Veamos ahora la versión de LA. Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? Ahora, para finalizar con ejemplos de palabras de afirmación en la Biblia, tenemos Proverbios 4:3, que dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Aquí nosotros vemos a alguien totalmente convencido, que no le quedaba dudas. Por cierto, esta persona que dijo eso, delicado y único delante de mi madre, es el hijo a quien se refiere Proverbios 31:2, cuando dice: querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejos podría darte? Aquí nosotros vemos palabras de afirmación y vemos como el hijo, en este caso el rey Salomón, estaba totalmente seguro de que era especial para su madre. No le quedaba ninguna duda que era bien amado por su padre y por su madre. Dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Estaba perfectamente convencido del amor de su madre, porque era un amor no fingido, era un amor de hechos y era un amor expresado con palabras. Y en este momento quiero comentarles algo de mi experiencia. De chico tuvimos yo pensaba que tenía buena comunicación y tenía una buena relación con mis padres. Sin embargo, hubo algo que nunca hubo en este caso. En cuanto a mí, yo me di cuenta que no había palabras afirmativas por parte de mi mamá hacia mí. Entonces, yo nunca, yo nunca las extrañé, o yo pensé que yo nunca las había extrañado. Hasta hace poco que Dios estuvo rebuscando y rebuscando en mi corazón y sacando cosas, y dije: oh, esto yo no lo sabía. Pero le doy muchas gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida, porque me está ayudando a sanar cada parte que tiene que ser sanada. Y una de esas cosas es que pues yo nunca tuve ninguna palabra de cariño por parte de mi mamá. Y pues ahora me doy cuenta que sí la necesité, que sí la necesité en toda mi vida, desde mi juventud, mi niñez, y siempre la he necesitado. Y que esta ausencia de palabras de afirmación de ella, pues ha sido, Dios ha tratado de suplir esa necesidad, y yo algunas veces no me he dejado,
por supuesto, ahorita que Dios me abre los ojos, me doy cuenta que de Él puedo recibir todo aquello que no pude tener. El plan original de Dios, por supuesto, es de que si tenemos a nuestros padres que viven, nuestros seres queridos que aún están vivos, nosotros tenemos que practicar las palabras de afirmación. No tenemos que renunciar a eso y decir, ya no se pudo ni modos, no, ese no es el plan de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Dios iba a volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y las relaciones entre cónyuges, entre hermanos, entre todas direcciones. Es decir, Dios quiere que no nada más nosotros tengamos una perfecta comunicación de amor y de palabras de afirmación verticalmente con Dios, sino que lo tengamos también horizontalmente, primeramente con nuestra familia. Y pues eso es algo de lo que yo carecí, no tuve eso. Y ahora pensándolo dije, pues yo lo necesité. Eso me hubiera traído mucha seguridad en muchos aspectos, me hubiera traído pues tener fortaleza, tener autoestima, más autoestima y vencer muchas cosas que para mí han sido complicadas. Yo entonces ahora entiendo y digo, oh, con razón, muchas cosas se me han hecho un poco más complicadas de lo normal. ¿Y por qué ha sido esto? Pues por la falta de la práctica de las palabras de afirmación. Entonces, eso fue algo que, por ejemplo, porque lo digo, pues fue algo que me marcó, fue algo que, un recuerdo que me marcó y que nunca he olvidado, pero hasta ahorita entiendo por qué no lo he olvidado. Y gracias a Dios ya pude orar y pude poner esto en las manos de Dios y perdonar a mi mamá y declarar sanidad en mi vida, en mi corazón y dejar que Dios supla toda esa necesidad de palabras de afirmación también. Yo recuerdo que estaba de chico, yo abrazaba a mi mamá y mi mamá no me abrazaba. Yo decía, pero ¿por qué no lo hace? No lo entendía porque era demasiado chico, pero se me quedó la duda y decía, ¿por qué no lo hace? Y también pues no me daba cuenta, para nosotros no era nada, no era algo normal recibir palabras de amor por parte de nuestra mamá. No era normal y por eso ya no era parte de la necesidad o pensé que no era parte de la necesidad. Entonces este recuerdo marcó mi vida y nunca lo pude olvidar, siempre de vez en cuando lo recordaba y ahora ya sé por qué. Le doy gracias a Dios porque de esa forma el Señor me hizo entender que yo tenía esa necesidad y que necesitaba cubrir esa parte. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado de la forma como nos estamos relacionando primeramente con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Y recientemente tuve un sueño y así es como Dios me habló, quiso hablar en su soberanía, quiso revelarme la necesidad que tenía yo de pedir perdón y de perdonar. En este sueño yo recuerdo que estaba con mi mamá y me estaba abrazando, pero yo estaba inmutado. O sea, eso no era normal, ¿no? Primero como mi mamá abrazándome, pero me estaba abrazando y yo no hacía nada. Me veía exactamente como si estuviera completamente solo. O sea, a pesar de que mi mamá estaba ahí y me estaba abrazando, yo estaba totalmente inmutado. No decía sí, no decía no, no la rechazaba, pero tampoco hacía nada, era completamente indiferente. Entonces cuando desperté, pues el Señor me mostró que había resentimiento, que había algo que tenía que sanar en mi corazón respecto a mi mamá. Entonces ahí es donde se me prendió el foco y la alarma y dije, sí, eso es lo que está pasando. Pues sí, se trata de eso. Entonces en ese momento, en ese mismo día, me arrodillé y le pedí perdón a Dios por no haber tratado
este tema anteriormente en mi vida y decidí perdonar a mi mamá, porque si ella hizo eso es porque ella no lo recibió. Y eso puede ser un problema generacional. Nuestros padres hacen lo mejor por nosotros, pero muchas veces no hacen, muchas cosas no lo hacen bien, no porque no quieran, sino porque no tienen nada que dar, no recibieron eso, no han sido libres, no fueron libres tampoco. Entonces es muy importante, primeramente, reconocer si nosotros estamos en en esos casos de que pues yo siempre quise mucho a mi mamá y después de que falleció, pues yo siempre la recuerdo muy bien y ahora resulta que Dios me revela que tuve resentimiento con ella. Tenía que resolver un asunto, un tema importante, porque aunque inconscientemente o conscientemente tú te acuerdes, como sea, valga la expresión, pero el corazón es el corazón no olvida nunca, el corazón siempre tiene guardado todo y grabado. Entonces, si Dios se apiada de nosotros, si hallamos gracia delante de nosotros, Dios nos recuerda lo que tenemos que resolver en nuestras vidas y Dios lo hizo de esa manera. Entonces pude ser libre de esa situación, pedirle perdón a Dios por no haber atendido este asunto en mi vida, perdonar a mi mamá y pues recibir de Dios todo aquello que yo no pude recibir. ¿Por qué? Pues porque de Dios se recibe todo eso. Dios te dice, yo te amo. Dios te dice, no te preocupes, no temas, yo estoy contigo. Las palabras de Dios siempre son de afirmación. Simplemente hay que recibirlas. ¿Y cuáles son las consecuencias de no haber tenido palabras de afirmación por nuestros seres queridos? En este caso, lo más típico por nuestros padres, ya sea biológicos o tutores, como sea, padres adoptivos, no importa. Es muy importante haber tenido salud por medio de palabras de afirmación. Pero ¿qué pasa cuando no se tienen esas palabras de afirmación? Las consecuencias son que no tenemos confianza para expresar nuestros sentimientos. Para mí siempre era muy complicado decir cómo me sentía, que quería algo, que amaba a alguien. O sea, eso, o sea, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se dice? Eso fue un problema grave en mí. O sea, ver a alguien, en este caso a mi esposa, cuando yo la veía y yo sentía en mi corazón que la amaba. Y yo le decía, te amo, pero en mi corazón. Pero cuando abría los ojos y quería decirle así, había algo que me detenía. Y sí lo decía, pero había algo que me estaba acusando y me decía, tú no puedes decir eso. Sentía una barrera tremenda que yo no me la creía. O sea, ¿cómo puedo decir eso? Y esa es la verdad. Cuando nosotros no nos queremos, no nos amamos, porque nadie nos lo expresó, pues es difícil que nosotros podamos expresar eso mismo con las demás personas. O sea, esa es una ley definitivamente. Eh, es como que si tuviéramos bloqueado esa parte sentimental. Entonces, nuestro cuerpo físico crece, o sea, nosotros nos desarrollamos, somos niños, somos pubertos, somos adolescentes, somos jóvenes, hombres, viejos, ancianos, lo que sea, pero nuestra parte sentimental puede quedarse como la de un bebé, que no se ha desarrollado nunca, no sabemos decir nuestros sentimientos, no sabemos querer, no sabemos amar, no sabemos recibir el amor. ¿Por qué? Pues porque no hemos atravesado sanamente esa parte de la aceptación por medio de palabras de afirmación. Entonces es muy importante que si nosotros nos damos cuenta que tenemos ese problema, tenemos que empezar a solucionarlo y tenemos que empezar a desarrollarlo. Si amamos a alguien, darle esas palabras de te quiero, te amo. Todo lo que uno siente en el corazón es muy importante expresarlo. Dios nos va a ayudar a hacer eso porque Dios nos ama. Dios es amor, dice la Biblia que Dios es amor, que no hay nadie que ame más que Dios.
como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, en tal grado es el amor de Dios que fue capaz de decir, doy mi hijo por todos. Entonces Él se despojó de su hijo primogénito, de su hijo unigénito, porque era tan grande su amor, para que nosotros pudiéramos conocerle, pudiéramos ser reconciliados, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces ahí nos damos cuenta del grande amor de Dios, y no nada más de Dios, el amor de Jesús, porque Él se entregó por nosotros. Él dijo, sí, va, voy. ¿Por qué? Pues porque también Jesús nos amó y Jesús nos ama, Jesús te ama. Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesús te amó de tal manera que fue capaz de dar su vida completa y derramar cada gota de su sangre para que tú le pudieras conocer. Hasta ese grado fue el amor de Jesús y fue el amor de Dios. Entonces es muy importante entender que Dios nos ama y Dios puede suplir esa parte que nosotros necesitamos. Por otro lado, también es muy importante entender que lo que más se recuerda muchas veces son las palabras destructivas. Fíjense, y todo muchas veces como que viene de la mano, desgraciadamente. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Los padres no saben dar palabras afirmativas de amor a sus hijos, pero ¿qué tal para decirles cosas destructivas que no sirven para nada, que son torpes, que hacen esto mal, bla, bla, bla? Se exasperan, se airan. Entonces se dan cuenta ustedes cómo salen nuestros hijos cuando nosotros tenemos esa mala costumbre. Las palabras destructivas son bien recordadas. Y si no hay palabras afirmativas, pues imagínense ustedes, todo se incrementan los problemas, la inseguridad, la autoestima, graves problemas. No es el caso de este estudio, de esta meditación, hablar exactamente de eso, pero sí quise recordarles que un grave problema de no decir las palabras afirmativas es que cuando están presentes las palabras destructivas, pues hacen picadillo a los hijos, a los hombres y a las mujeres por igual, y debemos de tener mucho cuidado. Nuestras palabras, lejos de ser destructivas, deben de ser de edificación más a nuestros hijos, porque a nuestros hijos, ¿qué les debería de interesar lo que las demás personas les dicen de ellos? Pero si nosotros como padres les estamos diciendo que no tienen valía, que no sirven en un momento, en un arrebato de ira, de enojo, los estamos hundiendo, porque esas palabras no se les van a olvidar, se les van a quedar marcadas para siempre. Y luego, por qué no aprenden en la escuela? ¿Por qué no se les queda? ¿Por qué no memorizan las cosas? Que no pueden, pues porque sus padres siempre le están diciendo que no saben hacer nada y que nunca van a hacer nada y que son bla, 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 bla. Eso es lo peor que uno puede hacer con nuestros propios hijos. Eso es lo contrario a las palabras de afirmación, definitivamente. Ok, pues me voy a ir más rápido porque no quiero extenderme mucho, que no quiero que sea un estudio extenso. Las palabras de afirmación las necesitamos oír de las personas a quien nosotros amamos, definitivamente. Este es un asunto que es una ley. Nosotros necesitamos oír palabras de aceptación de quien amamos. De lo contrario, puede afectarnos de una u otra forma. Hay personas que les afectan más y otras menos, pero a todos nos afectan. Y a algunas personas les puede afectar en una cosa y a otros en otra cosa. Chécate tú mismo cómo eres. ¿Te cuesta expresar tus sentimientos? ¿Te cuesta expresar que amas a algo, a alguien? ¿Te cuesta enfatizar fraternidad, amistad con alguien y, y empezar relaciones de amistad o simplemente expresar, sabes que yo te amo? Cuando estamos en la iglesia es bien fácil decir yo te amo en el amor del Señor. Chécate en tu casa. ¿Qué tan fácil entonces es para ti decirle, ver a los ojos a tu esposa, a tu esposo y decirle te amo?
con todo el corazón. Ver a los ojos a tus hijos y decirles: te amo, hijo mío, hija mía, con todo el corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar, tenemos que checar nuestro corazón cómo anda. Nosotros oímos constantemente de Dios porque quiero decirte, cuando Dios habla de esa manera. Dios te dice: te amo. Dios te dice: no temas. Y si quieres leer la Biblia está lleno de eso, de no temas, yo estoy contigo. No temas, estoy contigo. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y en una relación espiritual con Dios también. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba hincado, estaba orando, y se me ocurrió terminar orando, decirle a Dios: Dios, te amo. Le dije: te amo, y me puse de pie. Pues antes de que terminara de ponerme de pie, Dios me respondió y me dijo: yo también te amo. Y yo me quedé. Alguien me dijo: yo también te amo. Y dije: Dios me acaba de responder, me dijo eso. Era la primera vez que yo entendía y discernía que Dios me había dicho eso. Fue grandioso para mí. Y quiero decirles que si nosotros ponemos atención, Dios muchas veces nos dice: ¿sabes por qué? Es porque Dios es amor, porque Dios nos ama entrañablemente. No hay mayor amor en el mundo, en este universo, que el amor que Dios tiene para nosotros. Cuando tú realmente escuchas a Dios, cuando habla, no vas a escuchar un hombre ogro, un hombre malvado, un hombre enojado, airado. A ver qué pecados hiciste, a ver qué castigo tienes. Esa no es la voz de Dios. Lo siento demasiado. Esa es la cultura que nos han enseñado. Esa es nuestra cultura que nos han enseñado, que Dios está hasta allá, hasta los cielos, hasta las nubes, y que siempre está enojado y está sentado nada más para ver a quién castiga y a ver quién se merece el infierno y todo eso. Ese no es el Dios. El Dios de la Biblia es el Dios del amor. Y si Dios te habla, Dios te va a hablar con amor, porque así es Dios. Dios es amor, dice la palabra del Señor. Y muchas veces Dios me ha repetido y me ha dicho: yo te amo, yo te amo. A veces pienso y digo: ¿por qué Dios no se cansa de repetir: yo te amo, yo estoy contigo, no temas? Pues porque Dios es así. Porque Dios nunca va a dejar de ser así. Dios nunca va a dejar de amarnos y de protegernos. Porque ese es su corazón, simplemente. Yo te invito a que tú veas cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo. ¿Eres capaz de verle a los ojos y decirle: te amo? Para que tú tengas la valentía y el poder de hacerlo, primero tienes que recibir el amor de Dios. Primero tienes que haberte perdonado a ti mismo. Si tú tienes conflictos para decidir mostrar que amas a alguien, es porque tal vez tú no te has amado a ti mismo. Si no te has amado a ti mismo, es porque tal vez nadie te ha dicho que te ama. Pero yo quiero decirte que Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees esto y si tú lo aceptas, entonces tú eres un hijo amado, eres bien amado. Y quiero decirte que aunque el mundo no te lo haya dicho, Dios sí te lo dice y te lo demostró enviando a su Hijo Jesús por ti, para morir en la cruz, para que tú le conocieras ahora y pudieras recibir el perdón de tus pecados. Si tú tienes esa revelación, entonces tú ya eres capaz de amar a las personas que tienes que amar, al prójimo también, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus familiares, a todos los que están, incluso a las personas que no conoces. Yo no sé si tú eres hijo de Dios, te das cuenta que uno de los rasgos de haber recibido a Dios es de que tú puedes amar a quien ni siquiera todavía conoces. A gente que está viviendo del otro lado del mundo, que no conoce a Cristo, ya lo amas. ¿Por qué? Porque ya has recibido el amor de Dios. Y ese amor que has recibido de Dios te hace amar a cualquier persona. ¿Cómo está tu relación con tus padres, con tu papá, con tu mamá? Si todavía viven, tú necesitas restaurar tu relación con ellos. Necesitas restaurar una sana comunicación con palabras de afirmación. No te calles, dile: te amo, padre, te amo, madre. Si eso es un lenguaje raro, no te preocupes, poco a poco se van a ir acostumbrando. El detalle es de que no lo calles, porque las palabras de afirmación es el lenguaje de Dios, es el lenguaje con el cual Dios sana el corazón y renueva toda herida en nuestro corazón,
por cosas que nos hayan afectado en el pasado, a tu hijo, a tu hija. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tú le eres capaz de decirle a Dios que lo amas? Dios es amor. ¿Cuáles son las palabras de afirmación que tú has oído delante de Dios? Eso es lo que quiero que tú veas y cheques personalmente con Dios. Debemos de romper este problema generacional de las palabras de afirmación. Mis padres, por ejemplo, mis abuelitos por parte de mi papá, seguramente nunca mi papá recibió palabras de afirmación de amor. Igualmente de mi mamá. Mi mamá no era mala, mi mamá era una persona muy buena, muy bondadosa, pero no tenía la libertad para expresar sus sentimientos, no tenía la capacidad de decir eso a nosotros. Cuando estaba con nosotros, lo más que podía hacer es darnos una cachetadita en la mejilla, y esa era su forma de expresar el amor. No sabía abrazar, no sabía decir nada. Entonces muchas personas están atadas de esa misma manera. Ese es un problema generacional. Entonces mis hijos, algunos de ellos ya están casados, ellos necesitan, si no lo recibieron de nosotros, porque nosotros no lo recibimos, porque nuestros padres no lo recibieron, porque nuestros abuelos no lo recibieron, dice la palabra del Señor que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Necesitamos romper con este problema generacional para que nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos puedan tener un crecimiento saludable, sano, poderoso, confiados, seguros, perfectamente seguros de que son bien amados hijos, hijas por parte de sus padres, de sus abuelitos, de sus familias, de todos. Necesitamos una gente llena del poder de Dios y que no vacile en estar seguros de que son bien amados por parte de sus padres, de su parentela y de parte de Dios también. Necesitamos restaurar esta comunicación con las personas que amamos. Necesitamos oír las palabras de aceptación de Dios. Aquí te van unas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 43, del 1 al 4. Ahora, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Jeremías 31:3. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.